Libro Feliz Conciencia, Verónica Elena Calderón Fuenzalida. Prefacio. Comenzaré mencionando una frase muy escuchada este último tiempo que fue conocida por Pierre Teilhard de Chardin, religioso jesuita, filósofo, que aportó una muy personal y original visión de la evolución, la ley de complejidad-conciencia. Teilhard de Chardin creyó que existe una tendencia en la evolución de la materia a lo largo del tiempo a obtener formas de organización más complejas al mismo tiempo que se agranda el nivel de conciencia. Él dijo: no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales en una experiencia humana. Hablar de la experiencia humana o terrenal es hablar necesariamente de holístico, y ya para muchos, con solo escuchar esta palabra, sienten un rechazo. Ese rechazo es la inconsciencia de tu propia sabiduría. Permítete seguir escuchando con apertura de mente. Las cosas son más simples de lo que pensamos, solo que tenemos un denso velo que no nos permite ver todas las partes de una sola verdad, ya que aún estamos dormidos. A modo de ejemplo, para entender este denso velo que teníamos involutivamente en nuestros ojos de la conciencia, les contaré que en el año 2004 visité el Vaticano en Roma. Estuve en la Plaza de la Piña. Incluso me saqué fotos con esta enorme piña de bronce custodiada por 2 pavos reales. La escultura Piña está en un patio del Vaticano llamado Corte del Cono de Pino y hoy es considerada la representación más grande del cono de semilla de pino en el mundo, que es ni más ni menos que la representación de la glándula pineal. Mi velo era tan grande que ni siquiera me cuestioné por qué había una escultura de una gran piña y no la asocié con nada. No la vi. Yo estaba aún con el denso velo en mi conciencia. Así como muchos, al estar dormidos, nos cuesta hilvanar los datos, los hechos, la historia verdadera. Nuestro mundo radica en lo que hacen, cómo lo hacen y lo que dicen los demás. Nuestra atención está fuera nuestro. La buena noticia es que el camino del despertar y la apertura de la conciencia está dentro nuestro. Si tomamos esta representación de la glándula pineal y hacemos la analogía con el cono semilla del pino y su conducta natural, veremos que no es casualidad, sino una realidad siempre sabida y por eso representada desde tiempos inmemoriales. A medida que esta semilla madura, el cono del pino se abre lentamente para liberar sus semillas. Es exactamente lo que está ocurriendo en nuestra humanidad. Es el tiempo de la apertura de la conciencia. Por muchos años escuchamos hablar del despertar de la conciencia y no por casualidad empezamos a escuchar del tercer ojo, de la glándula pineal y lo necesario de activarla energéticamente. Eso quiere decir tomar conciencia de ella como conector con la fuente. Efectivamente, estábamos dormidos y enceguecidos, sin poder ver la luz de nuestra sabiduría, la unión con la totalidad, sin sentir la unicidad. Muy por el contrario, nunca antes la humanidad experimentó tanta involución, desconexión y desintegración del ser. La buena noticia es que hoy, cada día y a cada instante, hay más y más seres despertando a la realidad, caminando hacia la quinta dimensión, un grupo no menor de almas preparándose para subir de nivel, preparándose para la apertura de su conciencia, y en este libro intentaré expresar lo más claro, preciso y conciso el proceso para entender y acceder
a la quinta dimensión espiritual, un proceso individual bajo tu libre albedrío, donde accederás a tu conocimiento interior, a tu infinitud de dotes, para que sepas que cuando vienes a esta experiencia terrenal, vienes con lo suficiente, porque eres suficiente, porque todo lo puedes. Eres parte de la totalidad de posibilidades que esperan por ti. Somos seres holísticos. Esta palabra proviene del griego holos, que significa totalidad. No debemos hablar de nuestro cuerpo como si él no interpretara a nuestra alma, ni pensar que nuestros pensamientos, emociones y sentimientos no impactan nuestro cuerpo. Somos totalidad. Nuestra conciencia, al estar dormidos, piensa que no es así, hasta que empezamos a integrar el conocimiento, nuestra sabiduría a nuestro día a día, y el proceso del despertar de la conciencia se moviliza como engranajes de un reloj. Todo comienza a encajar y nuestro holograma vuelve lentamente a despertar hasta la apertura de la conciencia y el paso a la quinta dimensión, que no es en otro lugar ni en otro planeta. Es una dimensión espiritual que nos lleva a la plenitud del ser y a nuestras múltiples dimensiones álmicas. Capítulo 1. La historia me la develaron así. Cuando estamos en la mónada, del griego monas, que significa unidad o la fuente, nuestro espíritu o esencia en la unicidad tiene un solo propósito, y ese propósito es infinito. El propósito del espíritu es evolucionar a partir de la diada. La palabra diada viene del latín dias, diatis, unión de dos cosas, seres o ideas estrechamente vinculados entre sí. Es decir, todo comienza ahí. Unión de dos almas que constelan juntas. Permaneciendo en la mónada, el ser esencial no tiene género, no tiene forma, no existen las circunstancias, lo bueno, lo malo, lo correcto o incorrecto. Existe solo vibración. Esa vibración se llama amor. A significa sin, mor significa muerte. Es decir, seres de luz que nos transformamos, pero que no morimos. Al encarnar en el planeta Tierra, esa energía, la que vibra en ti, se llama genes. El espíritu decide ir a las distintas experiencias dimensionales donde su mente, la ilusión, lo desconectará de la fuente. El juego es lograr, con los recursos kármicos genéticos, recordar, evolucionar y volver a la fuente. Los recursos kármicos genéticos es la información que porta el genoma del linaje materno y paterno, que se transfieren a la personalidad del ser para ser trascendida, como por ejemplo sometimiento de mujeres, abandono, violencias, vicios, etc. Entonces el espíritu que viene jugando este juego infinitamente decide, elige la energía esencial, la esencia del ser, que tendrá que evolucionar. Esta energía se viene trabajando en conjunto con otras almas con las cuales ha constelado y lo seguirá haciendo hasta ganar el juego, que es la iluminación, la evolución, el recordar y volver a la fuente. Por ejemplo, la armonía es una esencia del ser. Las energías esenciales son las que componen nuestra personalidad. Generalmente, mientras estamos en el proceso del desarrollo de ella, estamos en la dualidad, en el polo opuesto, ya que venimos a trascender la energía esencial y a partir de ellas y nuestro karma evolucionamos. El karma es el aprendizaje a través de las experiencias que forman nuestra personalidad, y con ella hay que trabajar para trascenderla e iluminarnos. Por ejemplo, la inseguridad, la timidez,
la baja autoestima, etc. Dícese de energías esenciales del ser, tales como seguridad, felicidad, justicia, tolerancia, paciencia, humildad, contención, paz, libertad, etc. Volvamos a nuestro participante del juego de la mónada. Ha decidido jugar con la energía esencial de la armonía en una tercera dimensión del planeta Tierra, o sea, alto, largo, ancho, materia y densidad, es decir, en este plano necesitamos un vehículo, un cuerpo físico. Sabemos cómo se hacen los vehículos en esta experiencia terrenal. Por eso, elegimos a nuestros padres. Las almas constelan juntas. Entonces el espíritu mira hacia la tierra y busca su grupo de almas y elige a su papá y a su mamá. Específicamente, elige el óvulo y el espermatozoide, que contienen la información vibracional o que es lo mismo, los genes, necesarios para cumplir su plan en la Tierra. Pero atentos, recuerda, en la mónada no hay género, no tiene forma, no existen las circunstancias, lo bueno o lo malo, correcto o incorrecto. Existe solo vibración. Por lo tanto, lo que Dios mira, tu divinidad, la fuente, es lo que vibra en ti. Y eso se llama ADN, tu código genético, tu genoma. Muchas personas, al escuchar que ellos han elegido a sus padres, se rehúsan a aceptarlo. Un padre que la violó, por ejemplo, pero el acto en sí es algo terrenal, producto de la chispa divina que poseemos que se llama libre albedrío. Entonces, si esa alma viene a evolucionar a través de la energía de la seguridad, por ejemplo, qué diferente se ve el acto que cometió su padre, su maestro, la violentó, la vulneró, y se imaginan la maravilla de poder trascender esa experiencia y trabajar tan profundamente el aprendizaje de ella hasta iluminarse, fortaleciendo su personalidad. En los genes germinativos vibra la información del linaje materno y paterno. Por eso, el espíritu sabe en el momento de elegir que esos genes portan la información necesaria para evolucionar la energía, que en este caso dijimos era la armonía, a través de la personalidad, que es lo que lo transforma en alma. Veamos. Se unen los genes germinativos, diada. Al unirse el óvulo con el espermatozoide, comienza la mutación genética para formar tu vehículo, que se le conoce como mórula. Una vez desarrollado el mesodermo, la capa embrionaria media, donde se desarrolla la parte muscular, linfática, vascular, entre otras, el músculo más importante de tu cuerpo se llama corazón. Entonces, aproximadamente a los 20 días de gestación viene el primer latido cardíaco y con él comienza a encarnar el espíritu en su vehículo, haciendo ingreso por su coronilla, quedando depositado en una pequeña estructura que se desarrollará al segundo mes de gestación, llamada glándula pineal. Pasados 49 días de gestación, el embrión comienza a percibir las emociones maternas. En ese momento se transforma en alma. ¿Por qué? Porque comenzará a formarse su personalidad. El alma tiene personalidad. El espíritu es esencial. Es amor. Es la gran diferencia entre espíritu y alma. Entonces, el bebé, al comenzar a percibir las emociones maternas, activará en su genoma la información necesaria para evolucionar la energía esencial de la armonía, que es el ejemplo que estamos viendo. El genoma es el conjunto del material hereditario que poseemos en nuestro cuerpo, la secuencia de nucleótidos que especifican las instrucciones genéticas para el desarrollo y funcionamiento del mismo y que son transmitidas de generación en generación, de padres a hijos. El genoma es el encargado de los cambios que a lo largo de nuestra historia y de todas las vividas por nuestro linaje permite seguir trascendiendo y evolucionando a nuestros ancestros. En consecuencia, en el genoma se almacena información de dos tipos, una
de inmediata utilidad para nuestro ser, el 20% que se activa y otra que sirve como registro histórico de este y de sus ancestros. Si la madre no quiere al bebé, supongamos que intenta abortarlo, es una decisión llena de miedos, angustia, rechazo. Imaginemos que después se arrepiente, pero siente rabia y frustración por su gestación. Todas esas emociones que está sintiendo permiten al bebé comenzar a activar un porcentaje de sus genes que le ayudarán a conformar su personalidad y con ella comenzar su camino evolutivo. Se habla de un 20%, 10 del linaje materno y 10 del paterno. Entonces, en el ejemplo que hemos expuesto, se estará activando en su genoma toda la información del linaje que tenga que ver con rechazo, agresión, miedos, rabias, etc. Esas energías estarán involucradas en el proceso para conformar la personalidad, ya que con ella trabajarás tu propósito. Entonces, si has venido a evolucionar a partir de lograr armonizar tu personalidad, en el primer ciclo de vida se activará todo lo necesario para experimentar la dualidad o desarmonía. Todo esto, que puede estar pareciendo una película muy maléfica, créeme que es maravilloso cuando entendemos los procesos evolutivos, como semillas estelares que somos. Para ello usaremos la siguiente analogía. Una semilla de manzano debe ser plantada bajo tierra para que reciba los nutrientes y agua necesarios para germinar, crecer, florecer y dar frutos. Tú eres una semilla estelar. Necesitas venir a esta experiencia para elevar tu vibración y evolucionar para volver a la fuente. Recuerda que ese es el juego. Si hacemos la analogía con la semilla de un manzano, el estar bajo tierra, oscuridad, es lo que tu mente ilusoria interpreta como malo, como sufrimiento. Pero si no conoces la oscuridad, no te nutres. No podrías darte cuenta que eres luz. Se llama karma genético la información que portas en tu ADN, información de tu linaje, tus ancestros. El juego es que portando esa carga genética, conductuales, logres recordar que eres parte de la fuente divina, trascender con la nueva esencia que has escogido. Armonía, por ejemplo. El aprendizaje que logres en esta nueva experiencia hará que se fortalezca tu personalidad, nutriéndote de todo lo que tu mente le da poder para desarmonizarte, hasta que te vayas iluminando, hasta que vayas recordando, agradeciendo los aprendizajes, el dolor o el sufrimiento que tanto repudiamos, pero que alimentamos constantemente hasta el instante justo que empiezas a despertar y entonces florecer y dar frutos, o lo que es lo mismo, evolucionar. Karma es la manifestación de ese aprendizaje para volver a la fuente. El aprendizaje se nutre con nuestra personalidad adquirida por las energías en polaridad o energías bajas, que son todas las emociones que sentimos y nos van permitiendo el aprendizaje, tal como el miedo, la rabia, la tristeza, y al trascenderlas nos llevarán a la evolución. Para que entiendas, volvamos al embrión de 49 días. Comienza a nutrirse de las experiencias emocionales de la madre y de sus propias experiencias en su primer ciclo de vida, los 7 primeros años. Toda experiencia es aquella que afecta mi energía vital, por lo tanto estamos hablando de las emociones. Lo primario es el miedo, miedo al rechazo, a la agresión, al abandono, etc. En resumen, este ser en gestación que viene a evolucionar a través de la energía de la armonía en su personalidad, ha escogido un linaje que tiene energías en polaridad de rechazo, abandono, agresividad, rabias, miedos. La madre no lo quiere. Imaginemos que es muy joven, que aún está en el colegio.
Siente miedo por lo que implica en su vida estar embarazada a esa edad. Tiene miedo al que dirán por sus pares y familias. Supongamos que además está en conflicto con el padre del bebé. Quiere abortar, llena de miedo, dolor y rabia. Finalmente habla con sus padres, aceptan y apoyan el embarazo. Ella se llena de tristeza ya que su vida de adolescente cambia bruscamente. Se frustra, siente vergüenza, etc. Al nacer el niño, vuelca todas esas energías en él. Inconscientemente es menos tolerante, no soporta el llanto del niño, se enoja, etc. Los primeros años de este ser siente el rechazo, el maltrato, siente la desarmonía. Como patrón general, nutriente perfecto y correcto para su evolución. Lo más importante es que tú lo elegiste y aunque no lo recuerdes, es perfecto y correcto. En el segundo ciclo de vida, entre los 7 años y los 14 años, bajo la esencia primaria de nuestra personalidad álmica, se activa el libre albedrío y se decide qué hacer con toda la información activada en mi genoma de karma genético y experiencia de vida. Empieza a moldearse la personalidad que finalmente te hará recordar y trascender al siguiente nivel evolutivo, siempre y cuando tú así lo permitas. Vamos a suponer entonces que este ser comienza a sentirse muy vulnerable, no querido, no merecedor, con baja autoestima, le sudan las manos, se pone colorado cuando tiene que hablar con alguien no cercano, vive una desarmonía interior que es lo justo para poder iluminarse. Término que explicaré en el capítulo 3. Todo esto que está viviendo es perfecto y correcto para su evolución. Es decir, que él, que ha olvidado que es parte de la totalidad, debe gobernar sus emociones y su mente frente a lo que siente, conectarse con la fuente para recordar el ser maravilloso que es y salir de la desarmonía que vive para iluminarse con su propia esencia de luz, que es propiamente la armonía. El proceso descrito anteriormente tiene que ver con nuestra conciencia y las dimensiones espirituales que explico en el capítulo 4. Pero antes de continuar, es necesario saber qué es la conciencia humana. La conciencia es un estado mental muy especial, interno y personal, pues solo podemos sentir la propia conciencia y de ningún modo la de los otros. Fenomenológicamente, nuestra conciencia está hecha de sensaciones. La experiencia consciente de la emoción involucra una activación coherente o correlacionada entre la corteza sensorial, que son lo que llamamos los sentidos, el tacto, dolor, por ejemplo, olfato, oído, etc. El sistema límbico, responsable de procesar nuestras emociones y regular nuestra conducta, la corteza prefrontal, que tiene que ver con las características de nuestra personalidad, y la corteza insular, especialmente su porción más anterior, que está relacionada con el sistema límbico. La ínsula son los custodios de la glándula pineal, los animales antitéticos representados en el arte de la humanidad. Y la importancia de la ínsula se está convirtiendo en el foco de atención de la neurociencia por su función en la experiencia individual emocional y su representación en el cuerpo, ya que el cuerpo grita las emociones que la boca calló. El neurocientífico Antonio Damasio ha propuesto que esta región equilibra estados viscerales emocionales que están asociados con experiencia emocional, dando cabida a los sentimientos de conciencia. Una emoción está siempre referida a una secuencia de acciones y los sentimientos se refieren a los resultados de esa secuencia de acciones. Es importante, dice el doctor Damasio, que nos demos cuenta de que frente a un peligro, algo que nos da miedo, lo que nos salva y hace actuar es una serie de acciones que se desencadenan, no el sentimiento del miedo. En cambio, si tienes sensación o sentimiento de miedo, es ese sentimiento lo que va a guiar tus acciones futuras.
Se ha estudiado la ínsula como subregión por su papel en la toma de decisiones, el proceso emocional y la intención. El pensar en nuestro propio pensamiento puede también potenciar nuestras emociones y sentimientos, haciéndolos más intensos y poderosos para controlar nuestra conducta. Gracias a la conciencia pensamos, valoramos las cosas, resolvemos problemas y tomamos decisiones. Con este libro me referiré a la conciencia del espíritu, que es la capacidad de reconocernos seres de luz, seres totales y suficientes, capaces de evolucionar en esta experiencia terrenal, tomando atención en integrar todos nuestros atributos esenciales del cuerpo, la mente y el alma. Capítulo 2. Este es el momento. En este momento planetario, has venido a ganar este juego que es recordar quién eres para trascender al siguiente nivel evolutivo, la quinta dimensión. Este momento planetario es lo que veníamos esperando y preparándonos en cada encarnación. Hoy la vibración de la tercera dimensión se está mostrando desde las entrañas más profundas con su energía kármica genética poderosa llamada temor. Te es igual a con, mor, muerte. Su fuente en nuestro aprendizaje radica en 3 emociones primarias: el miedo, la rabia y la tristeza. Estas emociones nos matan. Hoy más que nunca la humanidad sabe y siente que es así, sobre todo con la energía del miedo. La maldad más profunda lo sabe muy bien y usa estas energías muy bien también. Pero recuerda, tú decidiste estar aquí para lo que hoy estás viviendo. Las preguntas que debes hacerte para ir recordando son 3. ¿Para qué viniste a esta experiencia terrenal justo ahora en el advenimiento? Cambio de era, la luz, la sombra, frente a frente, caída de dogmas, estructuras, etc. La respuesta no la pienses tanto. La respuesta es una sola. Viniste a evolucionar, viniste a recordar y ser parte del grupo de almas que pasarán a la quinta dimensión. Y para eso, lo primero que debes recordar es que hay en ti una chispa divina, por derecho del ser, que se llama libre albedrío. Por lo tanto, tú decides. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué harás para recordar? La respuesta es el despertar y la apertura de la conciencia. Esto ocurre al integrar la información esencial de nuestro ser y experiencia terrenal, entenderla y discernirla. Y por último, una vez que logres recordar, ¿cómo lo harás para trascender a la quinta dimensión? Mi misión es ayudarme. Mi misión es hacer sincronía con todos aquellos que puedan entender la información de este libro. Lo primero que debes recordar es que somos trilogía en unicidad. Todo es parte del ser único, cuerpo, alma, mente y espíritu. Pero ¿sabes lo que ocurrió al encarnar en esta experiencia? No tan solo olvidaste que eras parte de la fuente, también entró en ti la energía separatista, inherente de la tercera dimensión. En todo orden somos separatistas, nos sentimos desintegrados, solos. Los negros, los blancos, amarillos, rojos, la izquierda, la derecha, el centro, los géneros, etc. Y centrándonos solos en nosotros mismos, también lo somos. Somos cismáticos, y es donde radica el problema. Has separado tu cuerpo físico de tu mente de tu espíritu de tu alma de tu cuerpo. Comencemos a unir las piezas. Hablemos de la glándula pineal, representada por la famosa semilla de cono de pino. ¿Por qué ha estado siempre presente en la historia de la humanidad? ¿Cuál es la importancia de la glándula pineal en nuestro proceso evolutivo?
Los comportamientos naturales del cono del pino es que a medida que madura, el cono del pino se abre lentamente para liberar sus semillas maduras. Este proceso es un símbolo de la expansión de la conciencia que acompaña a la activación de la glándula pineal y el despertar del llamado tercer ojo. El tercer ojo tiene una larga historia en China, la India, el sudeste de Asia, donde las prácticas religiosas del hinduismo, el budismo, el taoísmo gobiernan. Más que una idea mística, el tercer ojo es una tradición arcaica espiritual que trasciende las religiones. Simultáneamente nunca ha explicado este otro fenómeno, los animales antitéticos, que custodian la semilla de cono de pino. En el ejemplo mostrado, en la imagen de este libro, vemos un par de elefantes gemelos simétricos uno frente al otro, una imagen que a menudo es ignorada. Curiosamente, un similar arte de animales antitéticos aparece en otras muy famosas antiguas reliquias arcaicas del cono del pino. Por ejemplo, la plaza que les hablé en Roma, la escultura La Piña mostrada también en el libro. Un gran cono semilla del pino de bronce está escoltado por dos pavos reales antitéticos. El pavo real es, en casi todas las culturas, un símbolo solar relacionado con la divinidad, la gloria, la inmortalidad y la sabiduría. Es un animal que se alimenta además de plantas venenosas, pudiendo sobrevivir a ello, siendo símbolo de la inmortalidad y dificultad para corromperse. El cetro egipto de Osiris no solo representa cobras antitéticas, sino que las representa levantándose para unirse en un cono del pino. Tercer ojo, la glándula pineal. Y un sinfín de otros ejemplos. Pero finalmente, la respuesta a esto es que los conos de pino a lo largo de la historia han simbolizado la glándula pineal. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la importancia verdadera de la glándula pineal para nuestra experiencia terrenal? ¿Y qué representan los animales antitéticos custodios del cono de pino? ¿Por qué la imagen de un solo ojo es común a las sociedades secretas occidentales? ¿Y por qué siempre ha habido y sigue habiendo un esfuerzo consciente para ocultar este símbolo por una poderosa élite que no quiere que las masas descubran sus secretos? Primera pregunta, entonces, ¿por qué ha estado siempre presente la glándula pineal a través de su representación de semilla de cono o tercer ojo en la historia de la humanidad? Claramente porque es nuestra conexión con la fuente. René Descartes, en el año 1600, postulaba que la glándula pineal era el asiento del alma, y no fue el único. Tu espíritu, tu divinidad, está allí, no está fuera de ti. Es el observador. Por eso es importante activar la glándula pineal. Eso no quiere decir que biológicamente ella no esté funcionando. Claro que sí. Ella secreta la hormona melatonina a través de un neurotransmisor conocido como serotonina. Tiene que ver con el sueño y el campo onírico, dimensión paralela a la cual nos vamos cada noche. Y también tiene que ver con nuestro ser circadiano, es decir, con nuestros ciclos internos. Nos hace falta mucho conocimiento de nosotros mismos para poder despertar verdaderamente. Activar la glándula pineal se hace para tomar conciencia que en ella está nuestra divinidad, el observador, nuestro espíritu. Es volvernos conectores, receptores de la fuente divina. El despertar de la conciencia ha sido gracias a todos los que han empezado a recordar esta información y a divulgarla. Pero hay algo aún más trascendente y que muy poco se ha hablado, o nada, y es justamente el significado de los animales antitéticos. La última pieza, siempre custodios de la glándula pineal, y también estructura primordial de nuestro cerebro. Ellos representan a la ínsula, también considerada como el quinto lóbulo cerebral, la puerta hacia la quinta dimensión. La ínsula es una estructura de la corteza cerebral situada en la profundidad de la cisura de Silvio, en el punto en que convergen los lóbulos temporal, parietal y frontal, siendo delimitada
por sus respectivos opérculos sobre la ínsula. ¿Sabes qué significa opérculo? Tapa o tapón. También podríamos decir puerta. En el fondo su significado es el símbolo de la apertura, abrir. Todo es un integrar información, integrarnos. ¿Te das cuenta? El despertar de la conciencia es a través de la glándula pineal y la apertura de la conciencia es a través de la ínsula, o también llamada quinto lóbulo cerebral, y sincrónicamente es la estructura que nos llevaría a la quinta dimensión. Veamos sus funciones muy significativas para que vayas entendiendo su poder. Función vestibular. Tiene que ver con el equilibrio corporal y el control con respecto al espacio. Nos permite estar aquí y ahora en la presencia. Será desde aquietar la mente ilusoria que podremos trascender a la quinta dimensión. Función de asociación. Tiene que ver con la percepción y las emociones. Nos permite el aprendizaje a través de nuestras experiencias. Si no aprendemos, el alma se comunica con nosotros a través del cuerpo. Por eso aparece la enfermedad como el mejor camino para entender y evolucionar. Luego está la función del craving. Esta función es la piedra angular, el punto clave al activar la apertura de la conciencia desde la ínsula. Obnubilación para no lograr abrir la conciencia. El craving es un deseo o necesidad psicológica intenso, irrefrenable, que conduce al individuo a abandonar la abstinencia o las conductas sanas o de autocontrol sano. La superación de este deseo de la mente ilusoria que nos mantiene con energías incompatibles para la apertura de la conciencia, como la culpa, las carencias, soledad, amargura. Si superamos el deseo de dañarnos con drogas, alcohol, exceso de comida, etc., superar estos deseos nos permite acceder a la apertura de la conciencia. Y esto se logra de una sola manera. Tú debes decidirlo. Tienes el poder, la chispa divina, el libre albedrío. La ínsula, al estar conectada con el sistema límbico, es la que nos porta las emociones de alegría, capacidad de asombro, la empatía, la compasión. Nos ayuda a superar ciertos trastornos de la personalidad y problemas conductuales, siempre y cuando al hacer contacto consciente con esta estructura vayamos superando el craving a todo nivel, el boicot de la mente ilusoria, apertura de nuestro poder como seres de luz, espíritus de amor. Capítulo 3. Leyes universales. Cuando hablo de iluminación, me refiero a entrar en una de las leyes máximas universales que se llama por añadidura. Si yo estoy bien, vibrando en amor, amándome, comprendiéndome, cuidándome, por añadidura todo aquel que esté a mi alrededor estará bien. Quien está en ese estado está iluminado. Sé que este calificativo confunde a muchos, pero recuerda, todo es más simple de lo que imaginas. Generalmente quienes ya están pasando a la quinta dimensión espiritual están en la ley por añadidura, ya que se han despertado a la conciencia y han interconectado con su maravillosa energía de amor y sabiduría. Conectados con la fuente, paulatinamente comienza la apertura de la conciencia. Recuerda que esta ocurre a través de la ínsula y sus funciones primordiales, como la capacidad de estar siempre en la presencia, en el momento presente, la toma de conciencia frente a las emociones y el impacto en el cuerpo físico, la superación de los pensamientos destructivos como el craving, y volverse un ser empático y compasivo. No te imagines con todo esto a nadie diferente a ti. Todo ese poder está dentro tuyo. Solo debes despertar y en este libro te entregaré recursos y conocimientos esenciales para que lo logres.
El despertar de la conciencia permite adentrarnos en ciertas máximas universales, que son fuente de poder para avanzar a la quinta dimensión espiritual. La ley por añadidura es el primer peldaño. Ella nos enseña que primero debemos ocuparnos de nosotros mismos, lo que yo he llamado mi yo. Si yo estoy bien, si yo me amo, si yo me cuido, si yo me sano, si yo me honro, si yo me acepto, por añadidura, todo a mi alrededor estará bien, y todos a mi alrededor comenzarán a afectarse de mi maravillosa energía. Ama a tu prójimo, como a ti mismo. Lo más importante es entender que el autocuidado y la autorreferencia con amor y respeto están muy lejos del egoísmo, individualismo, egocentrismo. Entender que primero somos uno con nuestra esencia y después unidad con la totalidad. Repito, lo primero es ser uno con nuestra esencia y después ser y sentirnos parte de la unidad o de la fuente. Cuando ya entendemos este camino, dejamos de interferir en el propio proceso del otro. Dejamos de actuar desde nuestra mente que se siente con la verdad absoluta, nuestras creencias limitantes, nuestros programas negativos, etc. Simplemente cuando estamos iluminados o en cumplimiento de esta ley, impactamos en ellos, en los que nos rodean, porque estamos vibrando alto. Los ayudamos por añadidura. Cuando estamos vibrando alto, por añadidura dejamos de ser separatistas y comenzamos a entender el poder que hay en la conciencia colectiva, porque ya hemos recordado que somos uno. Vamos dejando atrás el individualismo, el egoísmo, la envidia, porque se va desarrollando en nosotros la empatía y la compasión, ambas emociones de elevada vibración, y las que nos conectan, o más bien, nos permiten recordar quiénes somos y para qué estamos en esta experiencia terrenal. Me acuerdo que alguna vez leí una historia que no tengo memoria de la fuente, pero que intentaré relatar lo mejor posible para que les sirva de ejemplo para entender el poder de la conciencia colectiva, el poder de la unidad. Había un granjero que tenía el mejor cultivo de maíz de su estado. Cada año este hombre regalaba a sus vecinos sus mejores semillas para que las sembraran. Un día llegó un periodista a entrevistarlo, ya que su fama de tener el mejor cultivo de maíz ya era conocida, y también el hecho que este agricultor compartía sus semillas con los vecinos. El reportero, sorprendido y curioso, le preguntó por qué hacía tal locura, si sus vecinos eran competencia de él, con sus campos de maíz. El hombre le dijo al periodista: «Hay algo que usted no sabe. El viento recoge el polen del maíz y lo va mezclando de campo en campo. Si mis vecinos cultivan un maíz de mala calidad, la polinización cruzada degradaría constantemente la calidad de mi propio maíz. Y es así como es mejor que ganemos todos juntos y no ser el único ganador». Este hermoso relato es el reflejo fidedigno de lo que es la ley por añadidura. El bienestar de cada ser está ligado al bienestar de los otros. Vamos tocando a los otros, impactándolos por el solo hecho de vibrar más alto, en conciencia y por añadidura. Otra maravillosa ley máxima universal versa así: la verdad te hace libre y siempre tiene buenos frutos. La verdad te hace libre. Esta primera parte se refiere al hecho de poder expresar nuestras emociones negativas en el momento que se producen. Esto nos libera de su vibración y así no nos afectamos con ellas hasta llegar a enfermarnos. Inmediatamente es importante señalar que toda enfermedad es producto
de la acumulación de distintas energías bajas emocionales, tales como la tristeza, que enfermará nuestros pulmones, por ejemplo, la rabia, que afectará el hígado, la amargura, se verá en anomalías en el páncreas, etc. En el siguiente capítulo hablaré de los estados del ser según su dimensión espiritual, que tiene mucho que ver con esta ley. Por de pronto, y para que puedan entender, cuando estamos dormidos, nuestra atención está fuera de nosotros, está posada en los demás, en cómo hacen o no hacen las cosas, en cómo dicen o no dicen las cosas, cómo piensan y en lo que creen los demás. Todas herramientas para usar desde nuestra mente dormida y así enjuiciar, criticar, rechazar, suponer el porqué de las acciones de los otros. Cuando nuestra vida nos afecta una emoción negativa y estamos dormidos, nuestra reacción es echarle la culpa al otro de nuestro sufrimiento. Y el tenor de cualquier disputa, ya sea verbal o en nuestra mente, es: por tu culpa me siento así. Tú siempre me haces sentir así. Tú nunca haces lo que dices. Tú no haces lo que yo quiero. Tú no haces las cosas a mi manera. Le doy poder a lo que el otro hizo, lo que dijo. El otro es mi foco de sufrimiento. El otro no cumple mis expectativas, mis suposiciones, mis ilusiones de la mente. Cuando comienzas a despertar y avanzas hacia lo que llamamos cuarta dimensión espiritual, te das cuenta que el otro no es el protagonista de tu vida. El protagonista eres tú y empiezas a ver lo que sientes con las circunstancias y no quién las provocó. Ser conscientes de lo que nos afecta es el primer peldaño para hacer los cambios y entrar en esta ley. Un ejercicio muy práctico para entender vivencialmente el proceso es el siguiente. Desaparece la figura del otro. Imagina que solo existe tú en tu historia. Tú eres el único protagonista de esta experiencia maravillosa. Si desaparecen los demás, ya no hay figura. Al decir figura, nos referimos que ya no hay un otro con cuerpo, con miradas, con formas, con voz, con acción. Si desaparece la figura del otro, ya no tienes nada ni nadie a quien criticar, a quien enjuiciar, juzgar, ni nada de eso, ¿verdad? Si ya no existe el otro como tal, lo único que queda de él es lo que te hace sentir, la emoción que provoca en ti, lo que te afecta. Y eso es un regalo para observar, analizar, profundizar y luego agradecer y soltar. Entonces, cuando estés sintiendo incomodidad de cualquier tipo, provocada por la interacción con otro ser, cierra tus ojos. Desaparece la figura. Reconoce lo que estás sintiendo, lo que estás rechazando, analiza el origen, profundiza y luego suelta. Cuando reconoces ser afectado por el otro, cuando la defensa que te separa de los demás cae, ingresas en un espacio de fragilidad en donde las emociones y sentimientos entran en juego, en donde el amor puede florecer. Nuestra conducta, nuestra reacción está formada por la información emocional de nuestras células. Nos defendemos de esas emociones negativas que nos afectan, poniendo barreras. Una vez que nos hacemos conscientes y cargo de nuestras propias barreras, de soltarlas, liberarlas, comenzamos a experimentar al otro con lo que nos entrega, con lo que sentimos, con lo que nos afecta, pero sin su figura frente a nuestro. El sufrimiento se vuelve un maestro, si lo conduzco a mi favor, si no me resisto a él, si lo abrazo, lo hago parte del camino para mi propio despertar espiritual. Ser afectado por el otro es un regalo para distinguir lo que hay que sanar dentro de mí.
El otro no es el responsable de tu dolor. El responsable eres tú y tienes la chispa divina, el libre albedrío para hacerte cargo y solucionarlo. Un médico suizo y psicólogo lo explica muy bien en una célebre y conocida cita. Carl Gustav Jung. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. La verdad te hace libre de las emociones que nos destruyen, enferman, matan. Decir tu verdad entonces es ir hacia adentro, sentir la emoción, reconocer qué estoy rechazando. Te sorprenderás que la mayoría de las veces no es lo que creías. Generalmente al sentir rabia por una opinión o por una acción del otro, al analizar en profundidad nos damos cuenta que mi reacción fue por un programa que tengo de querer controlar los sucesos para no sentirnos reprochados, criticados. La reacción es finalmente un programa de defensa. Lo que debemos saber es cómo decir nuestra verdad. El camino es de nuestro sentir. Esa es la forma adecuada para afectar al otro con mi verdad y que, al expresarla, sepas y confíes en la ley universal. La verdad te hace libre de las emociones y siempre tiene buenos frutos. Yo siento, a mí me pasa, me sucede, yo no quiero. Cuando quieras decir tu verdad, intenta comenzar con estas palabras, sin criticar, juzgar ni emitir juicios hacia el otro. Simplemente lo que sientes, sin importar la reacción del otro. No vuelvas a enganchar, solo limítate a decir lo que sucede en tu interior. Liberar la emoción negativa que estás sintiendo y esperar con confianza, ya que sabes que tu verdad tendrá buenos frutos, tarde o temprano. Confía. Las máximas universales siempre se cumplen. No debemos olvidar que proyectamos lo que llevamos dentro, por lo que cada cosa que percibamos en los otros seguramente dirá más de nosotros mismos que de los demás. Por eso el camino es hacia adentro. Conocernos tan íntimamente que podamos ir reconociendo nuestras creencias limitantes e ir cambiándolas. Analizar cada aspecto de la vida que afecta en mis emociones. Analizar, profundizar y soltar, todas las veces necesarias hasta no afectarme más, hasta iluminarme por añadidura. Recordemos que aquello que aceptamos nos transforma, nos volvemos observadores llenos de empatía y compasión. Otra ley universal dice: pide y se te dará. Las máximas universales son exactas. Dice: pide y se te dará. No dice que nos pondrán en una lista de espera o nos someterán a un examen para ver si merecemos ser escuchados. Esta ley está absolutamente ligada a las anteriores, y hay dos razones por las que esta ley no se cumple. La primera es que no sabemos pedir, y la segunda es que no sabemos esperar. No sabemos pedir, y así es, no sabemos pedir, y una de las razones son nuestras creencias limitantes, los programas negativos adquiridos y heredados. Como por ejemplo, no se puede tener todo en la vida. Los ricos no entrarán al reino de los cielos. Para tener te debe costar. El dinero es sucio. Yo no merezco. Yo no puedo. Es difícil para mí. Es imposible. No hay que confiar en la gente. Soy incapaz. No soy digno de tener. Y un largo, etcétera, etcétera, etcétera.
Creer en algo es integrar desde la experiencia, emoción, conocimiento y sentir la información con respecto a eso. Una persona que se crió en un colegio religioso va a tener un sinfín de creencias diferentes a otra que nunca ha escuchado hablar de religión, por ejemplo. Una persona que nació en Oriente tiene costumbres y creencias muy diferentes a una de Occidente. Nos modelamos según nuestra experiencia y las creencias que más afectan nuestras vidas desde las limitaciones son las adquiridas en nuestros 7 primeros años de vida, donde formamos nuestra personalidad. Por eso, para poder identificarlas, mira a tu alrededor, observa a tus cercanos, a tu familia, donde te criaste. Allí encontrarás los patrones positivos y negativos, creencias limitantes o potenciadoras, en lo que te dicen cada vez que algo te resulta o cuando cometes un error. Hace poco uno de mis hijos me contaba cómo había descubierto una creencia limitante que tenía arraigada desde la infancia, por la cual sentía que no merecía mérito. Él recuerda que se había sacado una nota máxima en una materia de la escuela y estaba dichoso y orgulloso. Yo lo fui a buscar al colegio como todos los días y me entregó entusiasmado su nota. Estaba ansioso de que yo lo reconociera y lo felicitara, pero dice que yo no lo hice, sino que le dije que no era mérito de él, ya que su profesora lo había ayudado. Hijo, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Nuestra infancia con sus experiencias son las que generaron nuestra conducta. Esas experiencias moldeará a qué seremos reactivos, las creencias de nosotros mismos que le dimos valor en virtud o debilidades. Para poder poner en marcha esta máxima universal es necesario haber trabajado las 2 leyes anteriores, por añadidura, y la verdad te hace libre y siempre tiene buenos frutos. Es indispensable estar vibrando alto, amarnos, aceptarnos y conocer aquellas limitaciones que estaban arraigadas en nuestro ser, transformar lo tóxico que tenemos en nuestras vidas. La mente subconsciente tiene archivadas las creencias. El poder está donde no se ve. Iceberg. Es lo mismo. Si hacemos la analogía con un árbol, las raíces son las encargadas de tus frutos. Tus creencias se convierten en tus pensamientos. Tus pensamientos se convierten en tus palabras. Tus palabras se convierten en tus hábitos. Tus hábitos se convierten en tus valores. Y tus valores se convierten en tu destino. Palabras de Gandhi. Ejercicio práctico para identificar, reconocer y transformar creencias limitantes. Para identificar y transformar creencias limitantes, responde la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más quieres que se manifieste hoy en tu vida? Y escribe en un papel. Hoy yo quiero. Escribe lo que tú más quieres que se manifieste hoy en tu vida. Ahora, escribe 10 razones por las que no tienes eso hoy. Observa las 10 cosas que escribiste y lee 3 veces lentamente tu lista e intenta reconocer el o los patrones negativos que estaban impidiendo que se manifestara en tu vida tu deseo. Haz una nueva lista en una hoja en blanco con los 10 impedimentos que escribiste. Arrúgala, quémala y tírala a la basura. Luego escribe una frase en positivo de cada creencia limitante que hayas reconocido. Este ejercicio te ayudará a hacer consciente lo subconsciente. Al reconocer el programa negativo, simbólicamente lo sacarás de tu vida para siempre. Veamos un ejemplo. Observa. Yo quiero tener éxito en mi trabajo. Ese sería mi deseo. Para tener éxito hay que trabajar muchísimo y muy duro. Esa sería una creencia limitante. Yo tengo éxito fácilmente. Y ese sería mi nuevo patrón. No sabemos pedir.
Ya hemos visto que si en nuestro subconsciente tengo creencias negativas frente a lo que quiero que se manifieste en mi vida, por sincronía energética no podré atraerlo, ya que no tiene valor verdadero dentro de mí. Se manifiestan en nuestras vidas todos los pensamientos a los cuales les hemos dado valor. Lo segundo es que no sabemos esperar. Este es otro punto importante para ver nuestros sueños hechos realidad. La impaciencia. La incapacidad de permitir que las cosas sucedan en el momento correcto. Al entrar en la ilusión de la mente, el espacio-tiempo pasa a ser una limitación. Ponemos expectativas a nuestra petición y es nuestra propia energía la que cierra las puertas a las sincronicidades para obtener lo que deseas. Así actúa el universo. No es verdad que si pides algo lo encontrarás ahí al abrir la puerta de tu casa o caerá en tu jardín desde el cielo. El universo actúa frente a tu petición por vibración, es decir, el amor y la convicción de sentirte absolutamente merecedor de aquello que quieres, y luego el universo comienza a hacer que eso suceda. Te daré un gráfico ejemplo para que entiendas. Quieres tener un auto. Deseas que sea nuevo, pero no tienes el dinero suficiente para adquirirlo. Aún así lo pides y te mantienes confiado y agradecido porque sabes que la ley pide y se te dará, siempre se cumple. Y tú confías en ella. Digamos que pasan unos días o semanas y te encuentras con una amiga o un amigo que no veías hace mucho tiempo. Se van a un café, mientras conversan y se ponen al día de sus vidas, te cuenta que su madre se fue del país y está vendiendo sus cosas muy baratas. Y dentro de eso está su automóvil casi sin uso, modelo nuevo de la misma marca que tú te imaginaste al pedir al universo. Este auto está guardado en una bodega que hay que desocupar lo antes posible. Entonces llegan a un acuerdo muy favorable para ambos. ¿Te das cuenta? Así de maravilloso es el universo con sus leyes. Eso se llama sincronía. Sincronicidad es el término elegido por Carl Gustav Jung para aludir a la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero de manera no casual. Por lo tanto, para aplicar esta ley en tu vida, debes pedir vibrando alto, con convicción y merecimiento, y luego simplemente confiar y esperar feliz que llegue en el momento perfecto y correcto donde se produzcan todas las sincronías necesarias para obtener lo que quieres en tu vida. Capítulo 4. Las dimensiones espirituales. Para comenzar a hablar de la quinta dimensión, debemos entender el concepto. Dentro de lo que significa la palabra dimensión, magnitud, extensión, tamaño. En la jerga de dimensión espiritual, nos estaremos refiriendo a un aspecto o faceta de algo. La teoría científica M, o llamada de cuerdas, nos habla de 11 dimensiones, multiversos separados por granes o membranas. Mi intención es que se pueda entender el concepto espiritual de las dimensiones a nivel de la conciencia humana por las cuales estamos transitando. Las dimensiones espirituales son los estadios cuando vamos avanzando o trascendiendo en una fuerza unificadora. Recuerden que ya hablamos que antes del despertar de nuestra conciencia y principalmente estando mayormente en la tercera dimensión, nos sentimos desintegrados, separados de la fuente, y es el proceso de maduración o evolución de procesos biológicos y también psicológicos que hacen posible la apertura de la conciencia. Todo esto unido a la intención, ya que desde el quinto lóbulo cerebral cerrado
se nos hace casi imposible trascender a la quinta dimensión, justamente porque la mente ilusoria nos merma la intención de la trascendencia. Recuerden que ya hablamos de las funciones de la ínsula y por eso llamamos la piedra angular a el craving. Psicológicamente, la ilusión nos obnubila y hace el boicot del no, cuidado, de volver a los vicios, de cualquier índole, que nos generan emociones bajas como la culpa, decepción, frustración, angustia, etc. El no cuidado de nuestro yo íntimo. Y con esas vibraciones no podemos trascender a los niveles superiores evolutivos. La chispa divina que les hablé en los primeros capítulos se llama el libre albedrío. Todo depende de nosotros. Somos los que gobernamos nuestra existencia. Las dimensiones espirituales no son lugares, son estados de conciencia hacia la fuente, la unidad. Cuando hablamos de tercera dimensión, inmediatamente se nos viene la idea de alto, ancho, largo, materia y densidad. Es una percepción lineal inundada de espacio-tiempo y centrada principalmente en lo físico. Aquí las energías están como encapsuladas, son de más baja vibración. No en su totalidad, pero sí en algunas facetas como las emociones y los pensamientos que se inundan del mundo material, de lo que pudo haber sido y no fue, lo que no es como yo quiero, donde siento que los otros no hacen ni dicen lo que yo quiero, etc. Sufrimiento, dolor, angustia, miedos, rabias, son emociones que predominan en la tercera dimensión, o lo que se suele llamar estado dormido del ser. Nuestro foco está fuera. Inundamos nuestro espacio con noticias, novelas, series que nos hacen estar en la ilusión constante, la mente llena de información de los demás, de fantasías. En la cuarta dimensión, las cosas comienzan a cambiar. Es lo que llamamos el despertar de la conciencia. Nos transformamos en observadores más expertos, pudiendo entender y aceptar más aspectos de la realidad. Principalmente, lo que ocurre en la cuarta dimensión es que comenzamos a cambiar nuestro estado vibracional, y mientras más alto vibramos, nuestros estados de conciencia cambian, se expanden, y ocurre el primer peldaño trascendental y evolutivo. Comenzamos a buscar la salida al sufrimiento dentro nuestro. Comenzamos a ser nuestros propios observadores, ya no solo del aspecto físico, sino de nuestros pensamientos y nuestras emociones. El despertar de la conciencia nos permite en este primer peldaño comenzar a unir información, atar cabos. Es en la cuarta dimensión donde entendemos que somos una trilogía actuando al unísono: cuerpo, alma, que es nuestro sistema energético, y mente. Cuerpo, alma y mente. Entendemos que nuestras emociones bajas no expresadas se van acumulando y es nuestra alma la que se va a comunicar con nosotros a través del cuerpo para sacarlas. Y ahí razonamos que la enfermedad es el mejor camino para trascender en el amor. Soltar las emociones bajas y aprender de nuestras experiencias. Son muchos los autores médicos, terapeutas que han escrito enseñándonos las emociones que alojan cada órgano de nuestro cuerpo, el significado emocional de cada enfermedad. Todo está relacionado, absolutamente todo corresponde a las emociones, tanto las activadas de nuestro linaje como las que nos han portado nuestras propias experiencias.
En la cuarta dimensión hay menos excusas, hay más conciencia. Se comienzan a soltar los velos de los ojos, tales como: tengo diabetes por herencia de la familia de mamá. Esa es una creencia, un programa lleno de excusas para no hacerme cargo de las emociones que tengo que soltar desde el páncreas. Soltar la amargura, la añoranza triste de lo que pudo ser y no fue, y aunque esa energía ha estado en el linaje materno, se manifiesta en ti para que la trasciendas. Porque así lo has elegido, para que te ilumines entrando en la sabiduría que todo se está manifestando siempre en tu vida, para que despiertes, para que evoluciones. Otras creencias limitantes o programas del linaje son, por ejemplo, los Vidal somos fríos. Si le damos poder a ese programa, entonces no nos permitimos expresar amor, abrazar, comunicar nuestros sentimientos, porque debo ser fiel al clan. Pero en realidad, nuestro deber es identificar el patrón y cambiarlo, para permitirnos experimentar la energía más potente, el amor que todo lo sana y que todo lo transforma. En la cuarta dimensión dejamos de identificarnos con nuestra mente y vamos más profundo en nuestro interior, desertando de gastar energías en suposiciones, en mirar lo que hace, dice y piensa el otro, porque entendemos que cada cual tiene su propio recorrido, sus estadios y niveles de conciencia. Todo comienza de a poco a estar más armonizado en nuestro interior. Comenzamos a aceptar auténticamente a nuestros hermanos. Entonces, los pasos de una dimensión a otra ocurren por la expansión de la conciencia que nos permite percibir más aspectos de la realidad. La quinta dimensión experimenta la unidad, el regreso a la fuente, sentir plenamente que somos uno con la totalidad, que podemos usar las leyes máximas universales a nuestro favor. Entendemos que el espacio-tiempo es real solo en la ilusión de nuestra mente. Por lo tanto, sabemos que una vez conectados con las leyes universales, todo lo que queramos se manifestará, y mientras eso ocurre, permanecemos disfrutando por lo que va a llegar. Estamos llenos de amor, empatía y compasión, y por añadidura, afectamos nuestro alrededor. Hemos vaciado nuestro cuerpo y mente de emociones negativas, diciendo nuestra verdad desde el amor y el respeto sin acumular rencor ni ninguna emoción baja en nuestro cuerpo ni en nuestra mente. Hemos pedido y decretado lo que queremos y sabemos que eso se manifestará estando serenos, agradecidos y confiados. ¿Logras ver la diferencia? En la quinta dimensión se vive el amor incondicional. Por eso, la nueva era de Acuario es llamada la era del amor y está en la quinta dimensión. Te invito a mi canal de YouTube a ver la meditación guiada que se llama Conexión con la Fuente. Capítulo 5. Comunicación, alma, mente y cuerpo. Es importante entender que en este proceso evolutivo, nuestro camino es poder fusionar e integrar la información que nos da cada una de nuestras partes para transformarlas en un solo ser. Nuestro cuerpo físico es el que refleja en realidad lo que pensamos, lo que sentimos, lo que existimos. Sabemos ahora que las emociones y los pensamientos tienen su expresión química en el cuerpo. Cada célula del organismo escucha y participa de todos nuestros pensamientos. Cuando hablamos de alma, recuerda que es el espíritu encarnado en tu cuerpo físico que fabrica,
una personalidad. El alma es nuestro sistema energético que consta de un campo electromagnético que nos rodea, unos filamentos energéticos que portan el prana o energía vital llamado nadis, palabra que en sánscrito significa canales, por donde fluye el prana hacia unos centros energéticos en nuestro organismo llamados chakras. Otra palabra en idioma sánscrito que significa centro de energía. En resumidas cuentas, estamos hablando de lo que vibra en nuestro ser. Todo este sistema energético es vibracional y está moldeado en una trilogía que conforma nuestra experiencia humana, actuando cada una de sus partes en unicidad. No somos mente, pero en unión sí lo somos. No somos cuerpo físico, pero en unión sí lo somos. No somos alma, pero en unicidad sí lo somos. ¿Logras entenderlo? Lo primordial es entender que somos una trilogía, alma, mente, cuerpo, actuando en unidad. El cerebro responde a cada pensamiento con una química determinada, ya sea de alegría, de placer, de miedo, de sobresalto o de dolor. Aunque creamos que nadie escucha lo que pensamos, las células de todo tu cuerpo sí lo hacen. Distinguen todo, ya que el cuerpo y mente son diferentes expresiones de una misma realidad. Repito, cuerpo y mente son diferentes expresiones de una misma realidad. Cuando tenemos un pensamiento, el cerebro produce sustancias químicas. Esas sustancias producidas por el cerebro se llaman neuropéptidos. Se dice que la fórmula mágica de los estados supremos de felicidad estaría dada por la endorfina y ella sería la más importante de todas, pues su tarea principal es hacernos sentir felices. Junto a la oxitocina o hormona del amor, la dopamina, responsable de la estimulación positiva y el placer, y la serotonina, que nos ayuda a tener un estado de ánimo sereno y relajado. El cuerpo físico necesita hacer cambios para atraer una nueva vibración que implica el proceso de apertura de la conciencia hacia la quinta dimensión espiritual. Y estos cambios van a provocar unos síntomas que estarán asociados a aquellas partes de nuestro mundo emocional que se resiste a ser transmutado. Es así como la mente, donde están arraigadas nuestras emociones, impulsa la información emocional a nuestro cuerpo, manifestándose la dolencia o la enfermedad como el mejor camino para nuestra evolución. Y lo hace a través de nuestra alma, que se comunica con nosotros a través del cuerpo físico. Ya hablamos anteriormente, cada órgano de los distintos sistemas de nuestra biología tienen distintas frecuencias vibracionales, de la misma forma que cada emoción vibra diferente. Por eso nuestros sentimientos de vibración baja que no hemos expresado, que no hemos resuelto, que no hemos soltado de nuestra conciencia, se manifiestan en el cuerpo físico como dolencia o enfermedad para reconocer la emoción que debemos transmutar. Y como nada es casualidad, hace algunos años empezamos a conocer la biodescodificación de las enfermedades, bioneuroemoción, diccionarios de las enfermedades versus la emoción que las provocan de diferentes autores. Todo lo que se está manifestando en este momento planetario es lo necesario para la apertura de la conciencia. Las células de nuestro cuerpo tienen memoria. Las moléculas de nuestras aguas tienen memoria. Todo lo vivido se inscribe en el cuerpo. Las cosas que nos ocurren se asientan a modo de programas positivos y otros limitantes. Cuando entramos en este estado de conciencia y deseamos hacer los cambios necesarios, entonces es cuando tomamos atención en identificar qué es lo que hay que transformar dentro de nosotros.
reconociendo que somos el templo donde habita nuestra divinidad y todo funciona en sincronía con la fuente divina. Limpiar y eliminar cotidianamente los viejos sentimientos, los miedos, las preocupaciones, la ansiedad y los pensamientos negativos, reemplazarlos por amor. Esto lo sabían perfectamente los sabios hawaianos con su técnica ancestral llamada Ho'oponopono, con la cual justamente corregían los errores del día, los malos pensamientos o las acciones. Este simple acto genera un torrente de sustancias químicas y energía que no solo fortalecerá el sistema inmune, sino que será fuente de salud y felicidad. Un solo pensamiento positivo tiene el poder de cambiar las circunstancias y transformar nuestra vida. Y esto es un hecho científico que lo puedes corroborar en muchos estudios y libros del pensamiento positivo. El no pensamiento, la vacuidad, es la fuente de la sabiduría profunda y constituye la mejor manera de hacer higiene mental. Pon atención a tu cuerpo, a tus órganos, a tu postura corporal, la flexibilidad, tu piel. Todo te está hablando de tu proceso, todo te está dando información del subconsciente. Recuerda su representación del iceberg, para que lo que está ahí en la profundidad comience a reflotar, lo puedas ver, observar, abrazar y luego de agradecer y aprender de la experiencia, soltar y llenarte de amor. Meditación para transmutar energías bajas y poner a nuestro ser a vibrar alto. Te invito a que hagas esta meditación en mi canal de YouTube, Vibrar Alto. Tomando una postura cómoda, comienza a aquietar tus pensamientos, llevando tu atención a este momento, aquí y ahora. Siente tu respiración, siente tu cuerpo, siente el latido de tu corazón. Haz esta meditación y verás cómo cambia tu frecuencia. Una vez que termines esa meditación, quédate todo lo que sea necesario mientras vas sintiendo en todo tu ser cómo te recorre esta maravillosa energía sanadora de amor. Donde hay amor, no hay temor, ni nada que se le parezca. Capítulo 6. Somos suficientes. Nacemos sabiendo que somos los creadores de nuestra realidad, con todo el potencial dentro de nosotros. Somos el templo sagrado de nuestra divinidad, merecedores de todo, ya que las leyes universales así lo dicen. La abundancia es infinita y solo debes conectarte con la frecuencia exacta y todo se te dará por añadidura. Hay un solo motivo por el cual no estás atrayendo lo que deseas a tu vida. Uno solo. No estás vibrando en concordancia a la frecuencia de tus deseos. En este último capítulo veremos el camino para que puedas transformar la información en experiencia. Tener una feliz conciencia es lo mismo que transformarte en el ser de luz maravilloso que eres. Volver a tu esencia primaria llamada felicidad. Nunca olvides que eres un guerrero de la luz. Los pasos de información descritos en este pequeño libro son el camino que debemos integrar como experiencia individual para reconectar con quienes somos, para recordar nuestra fuente y para vibrar al unísono con la totalidad. Los pasos son conocimiento, reflexión, experiencia. Vamos a ver cada uno de ellos. Conocimiento. Lo primero es saber quiénes somos en esta experiencia terrenal, de dónde venimos y cuál es nuestro propósito.
La profundidad de este conocimiento en este libro es que recuerdes, ante todo, que eres un ser espiritual, es decir, eres uno con la fuente divina, con la creación, con la vibración más resonante del universo llamada amor. Recuerda que la divinidad está dentro tuyo, observando tu experiencia álmica, posado ahí, en la glándula pineal, y que basta con que actives esa parte del cerebro para conectar con esa maravillosa energía. Debes recordar que la experiencia humana parte en la tercera dimensión espiritual. La desintegración es una escuela necesaria para evolucionar en todos los estratos, cuerpo, mente y alma, entendiendo que ellos son en sí una unidad. En la medida que nos vamos recordando y reconectando con la sabiduría de nuestro ser, entendemos que el camino evolutivo comienza entrando en nuestro ser, dejando de darle valor a los acontecimientos externos a nosotros, o dejando de darle valor a nuestras emociones y sentimiento hacia los otros. Adentrándonos comenzamos a reconocernos, a ver nuestras sombras, a sanar. Comenzamos a entender que todos somos uno y que el otro está ahí para mostrarnos los aspectos que debemos sanar, que debemos dejar ir, aprender e integrar. Recuerda, primero somos uno con nuestra esencia y después unidad con la totalidad. Para lograr la iluminación, o lo que es lo mismo, el estado de feliz conciencia, lo primero es la responsabilidad con nuestro interior, sentirnos, vibrar alto, amarnos a nosotros mismos, ser uno con nuestra esencia. Al sentirnos un solo ser en cuerpo, alma y mente, podemos dar el siguiente paso, que es unirnos a la fuente. Por lo tanto, el camino es tomar conciencia de lo que nuestro cuerpo nos muestra del subconsciente y solucionarlo. Cada síntoma es información. Debemos aquietar la rumia mental para poder escuchar lo esencial, liberarnos paulatinamente de nuestras resistencias, pensamientos negativos, programas heredados que nos limitan. Siempre que sientes resistencias es porque estás frente a algo que debes soltar y lo puedes reconocer en tus sentimientos de tensión, de frustración, de rabias y cualquier emoción negativa. Ahora, toma la decisión de transformar tu vida. Cuando decidimos algo, nuestra energía es impulsada hacia esa decisión y entonces todo comienza a moverse dentro tuyo porque lo que creemos, lo creamos. Integra el conocimiento de las 3 leyes universales que te expuse en este libro y luego pasa al siguiente nivel. Por añadidura, la verdad te hace libre y siempre tiene buenos frutos. Pide y se te dará. La reflexión. Las reflexiones son análisis profundos que hace un individuo acerca de un tema específico con la finalidad de llegar a una conclusión. El tema que nos compete es integrar la información primaria, que es la expuesta en el capítulo 1 y 2, de sabernos seres espirituales, viviendo una experiencia terrenal con un propósito. Y ese propósito es volver a la fuente, evolucionando la conciencia humana. Es una información inherente y esencial. Sin embargo, nuestra mente ilusoria ha puesto resistencias frente a ella. La reflexión no solo implica los conocimientos versados, sino también espiritualidad, una introspección necesaria para comprender la experiencia terrenal.
Te daré una guía para poder reflexionar e integrar la información. Investiga otras fuentes y estudia el tema. No se puede pensar ni reflexionar sobre todo lo que no se conoce. Eso es básico. Lo ideal es empaparse muy bien buscando distintas fuentes y quedándote con aquello que realmente hace sincronía contigo. Tomar apuntes es una herramienta muy útil, ya que comienzas a integrar la información, anotar citas relevantes, incluso pegarlas en distintas partes de tu hogar u oficina, de manera que las hagas parte de tus creencias, que le des poder a la información de ti mismo, de tu creación en unidad, en totalidad, aunque para aprender es necesario estudiar las partes. Lo importante después de reflexionar es juntarlas y entender que actúan en unicidad. Hacer esquemas. Mientras estamos en el proceso es importante hacer esquemas que funcionen como guía de nuestro aprendizaje. Por ejemplo, las ideas principales a desarrollar, temas puntuales que forman parte de cada idea. Escribe esas ideas. Cuando escribimos es cuando se concretan las conclusiones de las reflexiones. Mientras haces el primer paso de investigar y estudiar, se van desarrollando las imágenes que va formando tu mente frente a la información. La mente va formando sensaciones y estas serán de resistencia si no logras entender en un principio la investigación, o por el contrario, sensaciones de júbilo, de entendimiento y de la reconexión con tu sabiduría interior. Cuando se hace el diseño de lo que se está aprendiendo, las ideas se ordenan y toman forma relacionándose con otras. Al escribir esas ideas es que las conclusiones surgen como son. Todas las ideas desparramadas luego toman un sentido. Decisión e integración. Por último, el paso de reflexionar, meditar sobre ti mismo, quién eres y cuál es tu propósito, ha de llevarte a este último paso con la mente clara y la emoción expandida a tomar la decisión de transformar tu vida integrando todo lo aprendido. Es decir, nos vamos de la mente al corazón. No opinión, sí emoción. La mente opina, enjuicia, encasilla. La emoción solo es vibración, es un sentir. Sentirte, sentir tu cuerpo, sentir tus emociones y sentir tus pensamientos. Todo está conspirando a nuestro favor. Somos seres holográficos, por eso somos tantos en el mismo camino y de a poco muchos más se unirán. Cuando hablamos de holográfico, el húngaro Ervin Laszlo nos dice también en una entrevista publicada por el diario El Clarín: creo que hay un campo de información como sustancia del cosmos del que participamos todos. Esa dimensión que no se puede observar, pero que es real, hace que todas las cosas se conecten entre sí y es también una memoria. Cuando algo tiene lugar, la información permanece en esa dimensión. Hace 5.000 años los sabios hindúes, aparte de los 4 elementos aire, fuego, tierra y agua, definieron un quinto que los contiene a todos, Akasa, matriz de toda materia y fuerza del universo. El campo acásico crea coherencia entre los distintos campos: electromagnético, gravitatorio, nuclear, cuántico y el de Higgs. Todo está autoorganizado. Otros científicos y yo creemos que el campo acásico está implicado en la evolución de los universos. El campo acásico es holográfico. La información de toda la imagen está en cualquier punto. Todo está conectado y nada desaparece.
El despertar de la conciencia tiene que ver con despertar al conocimiento de quiénes somos y de cómo esta experiencia nos porta todos los recursos para conectarnos y evolucionar a través de la experiencia, haciendo de nuestra vida un arte maravilloso de trascendencia. Nuestra conciencia sabe que todo lo que necesito es vibrar en sincronía con el universo. Necesitamos estar en armonía y balance con la frecuencia universal. ¿Cómo logramos la conexión? Lo hacemos entendiendo que todo está en mí y para mí. No existe ninguna persona o situación que pueda quitarme esa paz y armonía, a no ser que yo le dé ese poder. Y por último, la experiencia. La experiencia es, según su definición, el conocimiento de algo o habilidad para ello, que se adquiere al haberlo realizado, al haberlo vivido, sentido, gozado o sufrido una o más veces. La transformación verdadera ocurre cuando hacemos del saber una experiencia. Es así como todo comienza a cambiar. Cuando hablo del saber, no estoy hablando de sabiondería. Hablo de sabiduría del ser, de la integración del conocimiento de nuestro ser unificado, alma, cuerpo, mente, espíritu, todas las partes de una totalidad. Lo que hemos hablado en el recorrido de este pequeño libro es justamente de nuestro ser holístico, y como en su conjunto está la respuesta y la guía para nuestra evolución. Las experiencias de síntomas o enfermedades, todas están llenas de señales para nuestra transformación en una mejor versión. Y hoy estamos llenos de información para poder entender esas señales. Cada vez que mi cuerpo manifiesta un síntoma, busco la causa. Hay 2 libros que más uso hace más de 15 años. El primero, Usted puede sanar su vida, de Louise Hay, y el segundo, con el cual me apoyo para hacer hipnoterapia, es el Gran Diccionario de las Dolencias y Enfermedades de Jacques Martel. También puede buscar en internet biodescodificación de y encontrarás el origen emocional de todo lo que manifiesta tu cuerpo, para que tú tomes conciencia de la parte del iceberg que no ves, lo que está en la profundidad. Lo hermoso es que te vas a sorprender con la rapidez que irás sanando cualquier dolencia al hacerte cargo de la emoción que debes soltar, entender, valorar y agradecer. Nuestros cuerpos han sido creados para autosanarse. Tenemos la capacidad de mantenernos en paz, armonía, saludables y conectados con nuestro ser y su totalidad. En el primer capítulo, donde definimos lo que es nuestra conciencia, dijimos que está formada de sensaciones o cargas emocionales que fluyen por nuestro ser constantemente, afectando nuestros pensamientos, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental. Ese flujo de energía puede vibrar alto, emociones positivas, o puede vibrar bajo, emociones negativas, afectando nuestra conducta y por ende nuestro estado de salud físico y mental. Hay un campo energético que está fluyendo libre y constantemente, transmitiendo paz, armonía, confianza, amor y libre albedrío en nosotros. Esta energía está presente pura en nosotros cuando somos infantes. Se manifiesta en la naturaleza, en los animales, en la tierra, en los minerales, y cuando estamos conectados con la fuente divina, somos conscientes de esta energía positiva y sus frutos. Entonces, con todos los recursos sensoriales que poseemos, para transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos, debemos procurar experiencias de emociones positivas la mayor parte de nuestra existencia.
anulando y cancelando los programas negativos de nuestras memorias celulares. Los trabajos del investigador argentino Luis Ángel Díaz revelan que cada punto dentro de la memoria celular contiene la información completa del todo holístico. Esta información es infinitamente accesible a todas y cada una de las células del cuerpo. Si reducimos una célula hasta el nivel del átomo, veríamos que está conformada por haces sutiles de lo que se ha llamado infoenergía. Esta infoenergía incluye la información física, mental, emocional y espiritual que proviene de toda experiencia de vida, herencia genética y generaciones pasadas. Nada de lo que experimentamos escapa de quedar impreso y grabado dentro del holograma celular. Lo que comúnmente llamamos memoria celular es el campo energético celular colectivo, generado por estas memorias celulares individuales. Recuerda, primero somos uno con nuestra esencia y después unidad con la totalidad. El físico Max Planck, al recibir el Premio Nobel de Física, dijo: como persona que ha dedicado toda su vida a la ciencia y el estudio de la materia, todo lo que puedo decirles sobre el resultado de mis investigaciones es lo siguiente. La materia no existe. Toda materia se origina y existe solo en virtud de una energía que hace vibrar las partículas de un átomo y las mantiene unidas. Conclusión. La transformación de uno mismo para sacar de nuestro interior la mejor versión propia es un cambio de sabiduría cuyo recorrido se hace hacia adentro. En nuestro universo interior, en cada una de nuestras células, en nuestro genoma, está todo lo necesario para nuestra evolución. Al transformar el conocimiento en experiencia, emerge nuestro ser de luz, se amplifica nuestra conciencia y recién ahí podemos acceder a la última pieza, la ínsula. Tomar conciencia del quinto lóbulo cerebral con la analogía de su representación de los animales antitéticos, principalmente los pavos reales, ya que justamente ellos simbolizan nuestra divinidad, la gloria, la inmortalidad y la sabiduría. Es un animal que se alimenta además de plantas venenosas, pudiendo sobrevivir a ello, siendo símbolo de la inmortalidad y la dificultad para corromperse, y por esta condición se llama a la ínsula la piedra angular de la conciencia. Al dominar y aquietar nuestro ego, o esas 1000 voces internas que nos alimentan la ilusión de la mente, comenzamos a experimentar la sabiduría, la percepción, la conexión con nuestro ser holístico, trabajando en unicidad, y desde ahí, a través de la glándula pineal, nos conectamos con la fuente. Nuestra divinidad paulatinamente nos va ayudando a la apertura de la conciencia, esta vez a través de la ínsula. Una línea muy delgada nos separa de la trascendencia del ser. Recuerden que una de las funciones de la ínsula es el craving, y justamente como los pavos reales que no se corrompen ni con el veneno más letal, el humano dormido está corrompido. Se autoagrede constantemente, se alimenta de ilusiones, mentiras, manipuladas por los medios de comunicación para permanecer con miedo. El humano dormido está fuera de sí, no se conoce y le aterra hacerlo, porque el conocimiento nos obliga a hacernos cargo. Eso implica salir de la corrupción, involucra nuestra realidad más sutil y perversa, y la magnitud maligna es variable, y con infinitos matices en cada ser, por supuesto. Puedo ser corrupto con mis pensamientos, con abandonarme a los excesos de cualquier tipo, comida, trabajo,
la pereza, la rumia mental, las drogas, el tabaco. Activar la ínsula en un primer intento hacia la apertura de la conciencia, en mis investigaciones me ha dado como resultado una pelea interna con todo nuestro genoma, con cada memoria celular heredada y adquirida en una lucha campal por lograr purificar nuestra alma, salir de la Matrix. Se manifiesta una lucha entre las energías de vibración baja y las energías evolutivas de alta vibración. Es por eso que la apertura de la conciencia debe ser un proceso paulatino de conocimiento, reflexión, meditación y experiencia de transformación empática, compasiva y de amor. El año 2020 es un año de dualidad. Quienes están atrapados por la energía terrenal, que es el temor, y aquellos que, con el despertar de su conciencia, están fundados en el mensaje de seres de luz ascendidos como Jesús de Nazaret, que nos dijo: no te preocupes por nada, confía en tu divinidad. Buda, por su parte, enseñó que cuando estés abrumado, no hagas nada, simplemente vacía la mente y confía en tu divinidad. Tener una feliz conciencia es confiar en nuestra conexión con la fuente, con las leyes universales, con nuestro poder infinito para reconocer el camino de la era de Acuario, el amor incondicional manifestado en la quinta dimensión espiritual. Confía, la luz está ganando la batalla. Gracias, gracias, gracias.